dejar muy claro es que para mí la educación y la escuela son dos cosas diferentes. La escuela es un dispositivo, la escuela es una institución que en un principio tenía intenciones muy diferentes a las que le hemos ido dando a lo largo de los siglos en la narrativa coloquial, en la narrativa gubernamental, desde luego también, pero sobre todo que ha permeado en el imaginario social. Yo creo que esto es algo muy importante que no podemos perder de vista. La escuela, como la conocemos, esta institución que es obligatoria para los niños, que es obligatoria en sus niveles básicos y por lo menos en México ya incluso en media superior, es un dispositivo que fue creado para normalizar, para domesticar y para, sobre todo, controlar a la población y convertirla en lo que supuestamente la sociedad necesitaba en ese momento. Estamos hablando de hace más de 2 siglos, estamos hablando del momento de la revolución industrial, cuando viene toda esta transformación en Europa, porque, bueno, no podemos evadir el hecho de que somos europeocentristas, que nuestra educación y nuestras instituciones y nuestras formas sociales han sido copiadas de o impuestas también desde Europa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Hay un momento de ruptura, las ciudades empiezan a ser los focos de atracción y empiezan a ser quienes empiezan a generar una economía a través de reglas muy diferentes a las que habían anteriormente. Entonces, los pueblos dejan de ser espacios donde hay autogestión y donde hay autorregulación y donde hay autonomía en muchos sentidos, alimentaria, etcétera, y los centros urbanos empiezan a convertirse en estos focos que atraen a todos los campesinos, a todos los artesanos, con una idea muy romantizada de lo que es la calidad de vida y la mejora en su calidad de vida y las oportunidades, ¿no? Se crean todos estos espejismos, estos espejitos que nos vinieron a vender o a intercambiar los españoles a nosotros o a los aztecas o a los pueblos precolombinos, y se empieza a plantear esta idea de que si llegan a los centros urbanos, entonces tendrán una mejor calidad de vida, ¿no? Cosa que en la práctica, desde luego, no es cierta, porque las ciudades empiezan a colapsar, no hay servicios, pero ¿qué es lo que necesita la sociedad en ese momento? La transformación de la revolución social, de la producción en línea, de la producción en masa, pues requiere, desde luego, obreros calificados. Entonces, ¿cómo vamos a calificarlos? ¿Cómo vamos a lograr que sepan manejar una máquina, que puedan operar una planta de producción de X cosa? Pues desde luego necesitamos educarlos, ¿no? Y entonces empieza a perder esta noción de lo que es educación, de lo que es capacitación, de lo que es instrucción. En México hay una gran ruptura, desde luego, posterior a la revolución, que es lo que funda lo que ahora conocemos como escuelas, que es esta idea de la escuela europea, de la ruptura de hace más de 2 siglos, de la revolución industrial, fusionada con los modelos prusianos, que es una escuela del ejército, con todos los lineamientos del ejército, pero que la fábrica, el modelo fabril, se adueña de ese modelo prusiano y lo transfiere desde luego a la escuela. Se reproduce eso, se toma en México anterior a la revolución, pero cobra fuerza posteriormente a la revolución en la reconstrucción del país, y viene todo este reclutamiento con una visión más humanística, desde luego, porque no podemos evadir el hecho ni obviarlo, desde luego, el hecho de que José Vasconcelos tenía una visión humanista, una visión positiva o productiva, buena, por calificarlo de alguna manera, de lo que debía de ser el proceso de escolarización con miras al progreso. Entonces vienen todos estos intelectuales, vienen desde luego todas las misiones culturales que hacen un grandísimo aporte
a la cultura y a la educación en México, pero pasa de ser este Ministerio de Instrucción para convertirse en la Secretaría de Educación Pública. Y en muchos países empieza a adueñarse también ese discurso, esa narrativa de la educación, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, los institutos de educación, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ya deja de ser la escolarización, la instrucción, que está limitada a un campo específico de una instrucción para fines de capacitación laboral o para fines de preparación para niveles superiores, y empieza a querer abarcar ámbitos que ya no puede abarcar. En la práctica lo hemos visto, ya no es posible abarcar.